El mundo está ahí y nosotros por acá. Somos el mundo entre manos, pies y voces que se encuentran una y otra vez en Sanos y Sanas de la Azotea. Muy bien, y bueno, por estos días y estamos ahí atentos, Adrián, con, bueno, este conflicto que, por supuesto que no es de ahora, entre Irán, Israel, Estados Unidos, con, bueno, estas noticias que nos llegan de otro lugar del planeta no tan cercano a nosotros, pero que, por supuesto que está relacionado con nuestras, sobre todo nuestras decisiones de la gestión actual de gobierno, y no los intereses que siempre están en juego con la geopolítica y cómo influyen en cada rincón del planeta y no solo en la Argentina, en lo cotidiano. Vamos a tratar de reflexionarlo, de charlarlo. Ya hemos hablado con él y siempre nos gusta porque ahí nos pone un poquito en foco de lo que está ocurriendo. Bueno, lo tenemos ahí en comunicación telefónica a Fausto Frank de Contrainfo. Es un portal que, bueno, hace ya bastante tiempo que trabajan geopolítica y sobre todo tratar de investigar y analizar, ir al hueso con estos temas, ¿no? Que sobre todo para poder entender que a veces es difícil, ¿no? También porque son distintas culturas, distintas situaciones que van ocurriendo en la historia. ¿Cómo estás, Fausto? Te saludamos desde acá de Mar del Plata, gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tenerme nuevamente en cuenta para este tipo de análisis. Fausto, cada entrevista que hacemos es una realidad más distópica que la anterior, te diría, ¿no? Estarás notando, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, porque realmente lo que ha ocurrido en estos días, yo lo charlábamos antes de arrancar la nota, ¿no? Y te lo comparto. Digo, qué situación que uno dice casi de novela, de medio de tablero de ajedrez, decir, bueno, si yo hago esto, fíjate porque hasta dónde puedo hacer, porque bueno, hay muchos intereses muy importantes, no solo de la noticia que vemos, el titular, ¿no? No solo Irán, Israel, sino todo lo demás, ¿no? Es que vos fíjate que estamos todo el tiempo al borde de una guerra mundial, todo el tiempo al borde de una guerra donde los principales actores suelen contar con armas nucleares, tanto en el conflicto de Rusia con Ucrania, donde se intercede la OTAN desde ya, empujada en buena parte por Reino Unido, que tiene armas nucleares, por Estados Unidos, que tiene armas nucleares, y Rusia del otro lado también. Y en este caso, Israel, que nunca lo admitieron, pero se sabe, es medio Vox Populi, que también cuenta con ojivas nucleares, y bueno, y la cuestión supuestamente era que atacaba a Irán para evitar que las tuviera. O sea, todo el tiempo estamos deambulando en torno a cuestiones que hacen a una guerra nuclear. O sea, no estamos jugando con cosas suaves, sino que por el contrario estamos jugando un poco con el destino del planeta. Sí. Y acá esto hay que insertarlo en un contexto más general donde, la hegemonía mundial también está cambiando. Pasamos del mundo unipolar que acontece luego de la caída de la Unión Soviética con una hegemonía de los Estados Unidos, y podríamos esto ampliarlo a toda la dirección de la OTAN, a una hegemonía donde empieza a plantearse la multipolaridad y con un rol emergente cada vez más de China, asociado precisamente a estos países que pasan a ser agredidos. O sea, China está asociada tanto a Rusia como a Irán. Claro. Entonces no es casualidad que pasemos de un conflicto donde la OTAN se va parando cada vez más cerca de las fronteras de Rusia, a otro donde Israel termina atacando a Irán. Esto se da dentro de un contexto de cambio de hegemonía, y todos los cambios de hegemonía en general se han dado a lo largo de la historia a través de grandes guerras. Ha sido muy difícil que se dé un cambio pacífico. Incluso, bueno, cuando
Inglaterra empieza a declinar como imperio, la libra esterlina empieza a dejar de ser utilizada como divisa internacional y empieza el ascenso de Estados Unidos y el dólar, en el medio también transcurrió la Segunda Guerra Mundial, donde Europa quedó completamente destruida. Entonces, hay que estar muy atentos, porque todo este tipo de destrucciones que generan las guerras suelen ir marcando las tensiones geopolíticas y al mismo tiempo la necesidad del capitalismo de destruir para luego reconstruir, que esto se lo va a ver muy claro en Ucrania, donde ya hay una cantidad enorme de proyectos de reconstrucción de Ucrania por parte de BlackRock y grandes fondos financieros. Lo mismo ahora también va a haber todo un negocio de reconstrucción, tanto en Israel como en Irán. Entonces todo el tiempo se está jugando con esto y en el medio, por supuesto, la muerte de civiles, cientos o miles, dependiendo del caso. En esta última situación entre Israel e Irán, nosotros hemos ido cubriendo en contrainfo.com lo que yo creo que nos ayuda a reconstruirlo todo más allá de los relatos hegemónicos, ¿sí? Cuando uno prende la televisión, especialmente acá en Argentina, primero creo que le llamaría la atención a cualquier persona que llegue a nuestro país ver que los periodistas de muchos de los canales de televisión tienen en su escritorio la bandera de Israel, a veces tapando la bandera argentina. Eso es una cosa completamente insólita, completamente insólita. Sí. Debe ser que es el único país del mundo que, tapa su bandera nacional con la bandera de Israel. Muy a tono, por supuesto, con lo que viene siendo el gobierno de Javier Milei, donde permanentemente, en lugar de celebrar el Día de la Bandera, no tiene ningún pudor en las manifestaciones levantar y ondear la bandera de Israel. No digo, está muy a tono con este nuevo gobierno, pero aún así le llama la atención la desfachatez, ¿no? Entonces lo que hemos intentado hacer es hacer una cobertura alternativa. Sí, que también, Fausto, digo, en esto que vos decís, también es toda una señal de que uno en los medios, en los grandes medios, se habla muy poco de política internacional, digo, y no es casual, es bien causal. Digamos, no. Y cuando se habla, también esto es muy interesante para prestar atención, los analistas que se invitan son todos del mismo lado, del mismo bando, podríamos decir, ¿no? Claro. Uno creció en nuestra juventud escuchando que el periodismo debía apuntar a la objetividad y mostrar las dos campanas, escuchar las distintas voces, ser plurales y diversos en las opiniones, para que el público pueda formarse su propio punto de vista, ¿no? ¿Dónde quedó todo eso? Desapareció completamente. ¿Ustedes vieron algún analista en algún canal de televisión que defendiera mínimamente alguna postura ligada a Irán, por ejemplo? Ni uno. Es imposible encontrar eso. Entonces, bueno, decime. Sí, no, y estoy pensando, ¿no?, que cuando analizamos, esta nota que estamos haciendo, cuando analizamos Irán, hay toda una construcción de Irán, digamos, de que son el mal y tantas cosas, ¿no? Pero es un país que tiene un desarrollo en un montón de cosas realmente. Por supuesto, una demonización permanente, y particularmente acá en la Argentina con lo que fueron los atentados de AMIA y Embajada de Israel. Que ahí, también ha habido una cantidad enorme de intereses involucrados para direccionar esa causa como una especie de casus belli de Israel contra Irán. Entonces, esto ya se ha planteado así desde el día siguiente de esos atentados. Ya llegó un poco el guión de quién debía ser el acusado, y eso quedó muy claro desde un principio, pero no me quiero desviar del tema. Sí. A ver, con respecto a la cobertura que hemos realizado con respecto a este último conflicto, por ejemplo, hay una cantidad de cosas que hemos planteado que no se suelen decir en los medios. Por ejemplo, con esta actual guerra, Israel habría perdido $20.000 millones en todos sus ataques y en su aparato de defensa. Esto no se lo dice, ¿no? O sea, Israel tiene una economía muy golpeada, con un déficit, así como acá todo el tiempo se habla del déficit fiscal famoso y el déficit cero. Bueno, Israel tiene un déficit increyendo, ¿no? A partir de, por un lado, problemas propios de su economía, y por otro lado, cómo se destinan los recursos exclusivamente a guerras y a guerras y a guerras. Que detrás de todo esto, por un lado, está la necesidad de Netanyahu de salvarse de causas judiciales por corrupción, tanto él como su esposa. Ahora, tampoco podemos reducir toda esta serie de conflictos a problemas judiciales de Netanyahu, que los tiene, y que por supuesto esto ayuda a que él motorice guerras permanentemente. O sea, si ahora termina la guerra con Irán,
Fíjense que ya inmediatamente pasamos a ver lo que ocurre en Gaza y Hamas logró un ataque a las fuerzas de defensa de Israel donde murieron 7 soldados israelíes, y esto exaspera nuevamente a toda la sociedad israelí. Entonces nuevamente hay la necesidad de llevar la guerra a la franja de Gaza, ¿no? Donde digámoslo, que tampoco se suele decir, ya van recontados alrededor de 56.000 palestinos muertos, de los cuales las 2/3 partes son mujeres y niños, ¿sí? A los cuales ni siquiera son efectos colaterales. Se sabe y hay videos donde se apunta directamente a matar, a asesinar a mujeres embarazadas, donde hay vestimenta de los soldados israelíes donde dice 2 por 1, ¿sí? O sea, estamos orientando, ¿no? y favoreciendo este tipo de ataques hacia la población civil y especialmente la población más indefensa. Entonces, esto ya ha sido condenado por la Corte Penal Internacional como un genocidio. Bueno, todo esto nadie lo dice, es increíble ver que ningún medio lo diga. No, sí. Así fuera como hipótesis siquiera, ni siquiera. Pero bueno, esto siempre es funcional, las guerras son funcionales al gobierno de Netanyahu. Si terminó la guerra con Irán, veremos hasta cuánto dura este cese al fuego, porque también utilizan los ceses al fuego muchas veces para hacer ataques encubiertos, ataques sorpresivos, cuando no son esperados. El caso del asesinato de Nasrallah en Líbano, el líder de Hezbollah, fue en el medio de un supuesto cese al fuego con Hezbollah. O sea, aprovecharon que supuestamente estaban en un cese al fuego para asesinar al líder de Hezbollah. Bueno, esto es permanente, ¿no? Donald Trump también ha venido haciendo este tipo de maniobras de distracción, donde dicen, bueno, vamos a tomarnos 2 semanas para dialogar y negociar con Irán, y van y le hacen el ataque, ¿no? Sí, la guerra por este otros tipo medios, de engaños, ¿no? Han sido una guerra sucia completamente, claro. Sí. Que habrá que ver, hay mucha discusión con respecto a cuánto efectivamente se logró dañar el famoso programa nuclear de Irán. Hoy salió Jamenei, el líder religioso y también político de Irán, a decir, atacaron las instalaciones nucleares pero no lograron nada importante. El régimen sionista ahora sabe que atacarnos le cuesta caro. Ahí publicamos todo el discurso para quien lo quiera leer. Por otro lado, muy furioso, un argentino que queda involucrado, que es el director de la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, furioso y ofendido ahora con Irán, diciendo que ¿cómo van a suspender la cooperación con el organismo internacional? Irán tiene la obligación de cooperar. Recordemos que Rafael Grossi se dio a conocer, se reveló a través de documentación que logró conseguir la inteligencia iraní dentro de Israel. Rafael Grossi pasaba información secreta, se la pasaba a Israel, o sea, trabajaba para el Mossad, podríamos decir. Ese fue el rol que cumplió la Organización Internacional de Energía Atómica. Y ahora está ofendida porque los iraníes no quieren seguir cooperando. Sí, no, ahora el parlamento iraní, ¿no? Sí, Fausto, vos sabés que vos te escuchamos atentamente, ¿no? Y todo este escenario, ¿no? De esto de que tanto Israel como Estados Unidos, la potencia militar es muy superior a Irán, muy superior, pero extremadamente, y toda esta cosa de que, bueno, que la seguridad solamente la pueden manejar estos países, ¿no? Esta cuestión ahí bien marcada, ¿no? Las armas nucleares solamente las puede tener un grupo muy selecto. Y creo que acá, si uno tiene que plantear cuál fue el error de Irán, fue haber sido demasiado bondadosos con el sistema de derecho internacional y haberse prestado a esta serie de inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, que en el fondo le pasaban la información directamente a Israel. Claro. En lugar quizá de haber hecho como hizo Corea del Norte, que en el año 94 se fue del Tratado de No Proliferación, porque dijeron que atentaba contra su soberanía, este sistema de inspecciones permanentes y requisitos permanentes. Y claro, todos dijeron, bueno, Corea del Norte es un país muy chico, ¿qué va a hacer armas nucleares? Chao, que se vayan allá. Bueno, la cosa es que en 9 años, en 2003, aparecieron anunciando que ya tenían ojivas nucleares. Claro. En 2006 hicieron la primera prueba demostrando que efectivamente las tenían, y hoy en día nadie los toca, ¿sí? O sea, de hecho fue Donald Trump en su primer mandato a darle la mano a Kim Jong-un, decir, bueno, aquí estamos, vamos a charlar amistosamente, somos amigos. Sí. Claro, no nos gusta mucho su sistema de gobierno, pero bueno, no importa. Y bueno, ¿y por qué ese trato distinto y diferente? No los bombardearon como hicieron ahora con Irán. Bueno, porque tienen armas nucleares.
Lamentablemente, con este tipo de acciones como las que han llevado adelante, lo que van a hacer es favorecer la nuclearización de muchos países, menos aquellos que pretendan tener un grado de soberanía. Sí. Ya salió a decir Medvedev, sí, esto también lo publicamos, quien fuera en su momento presidente de Rusia, actualmente tiene un cargo dentro del Consejo de Seguridad ruso, que otros países ya estaban dispuestos a cederle armas atómicas a Irán. Claro. No la propia Rusia, porque Rusia es parte del Tratado de No Proliferación y en ese caso no podría legalmente hacerlo, pero sí podría hacerlo, por ejemplo, Pakistán, que tiene alrededor de 200 ojivas nucleares, o podría hacerlo Corea del Norte, que ha compartido en su momento con Irán parte del programa misilístico. Entonces, bueno, quizá lo que pretendían desfavorecer lo terminan favoreciendo. De hecho, desde las Fuerzas Armadas de Irán han salido a responder al New York Times, que a su vez el New York Times critica a Trump, o sea, lo que básicamente el New York Times le dice que responde al Partido Demócrata en Estados Unidos es: el ataque fracasó, porque dice solamente retrasó el programa nuclear de Irán varios años, como dicen, y el ataque de Trump fue como una especie de puesta en escena, ¿no? Aparecen 6 impactos sobre esta montaña nuclear iraní, pero eso resulta hilar en base a documentos filtrados de la inteligencia Fausto, justamente de la región donde se hizo la operación. Sí. Y acá está tremendamente enojado Trump con esta revelación. Sí. Fausto, vos sabés que por ahí se te escucha un poco, se nos pierde un poquitito ahí la señal, no sé si estarás ahí cerquita de la comunicación. Sí, ahí me estás escuchando. Sí, ahí te escuchamos. Pues sabés que yo te quería preguntar, y te escuchamos acá con Adrián, y para quienes nos escuchan, aprovechamos en Sanos y Sanos, estamos escuchando a Fausto Frank sobre esta situación internacional, este conflicto que fue muy visible y sigue siendo visible en estos días. ¿Cómo ven ustedes lo que pasó en Estados Unidos? Digamos, mucha gente salió a movilizar a las calles por esto, ¿no? Pidiéndole la renuncia a Trump, ¿no? Lo cual, en Estados Unidos, que la gente salga a la calle es como decir, che, qué raro. Se argentinizaron de golpe. No, viene habiendo manifestaciones contra Trump, y esto también ocurrió en su primer mandato. Y acá se mezclan muchos intereses. Recordemos que Trump está muy enfrentado con todo el sector demócrata, que en general es al que está asociado muchos de los movimientos sociales de Estados Unidos. Entonces, ya venía habiendo movilizaciones contra Trump por el tema de la inmigración, y acá, bueno, es como que tuvieron otro motivo más para manifestarse, ¿no? Ahora, lo cierto es que en la política interna de Estados Unidos, Trump la iba a tener muy difícil para aprobar en el Congreso una campaña de invasión o de ataques de larga duración a Irán. O sea, esto lo hizo pasar como una especie de operación especial, una serie de ataques selectivos y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Congreso iba a tener a todo el Partido Demócrata en contra, e incluso a parte de su propio Partido Republicano en contra, e incluso parte de su propia base de votantes, la famosa MAGA, Make America Great Again, ¿no? Que lo votaron a Trump en buena parte por sus promesas de terminar con las guerras en el mundo. O sea, Trump llega a la presidencia prometiendo, vamos a cortar con las guerras porque eso es un drenaje de recursos que salen de los impuestos del trabajo de los norteamericanos a financiar cosas que no tienen ningún interés para nosotros. Entonces, mucha gente lo votó para terminar con la guerra en Ucrania, que no lo hizo, y mucho menos para iniciar una guerra nueva en Irán. Acá lo que se puede llegar a pensar es que este ataque que hace Trump sobre Fordow y sobre Natanz e Isfahan en Irán pudo haber sido en parte como una especie de puesta en escena para terminar y salir del conflicto, ¿no? Es decir, bueno, nos declaramos todos ganadores. Fíjense que Trump celebra y dice, bueno, destruimos el proyecto nuclear de Irán. Irán dice, no nos lograron destruir nada, o sea, simplemente, bueno, ha sido una afrenta para nosotros nos vengamos atacando la base norteamericana en Qatar, y aparte nos encargamos de destruir buena parte de la infraestructura y las bases militares y los edificios en Israel, y hoy Jamenei celebra la victoria de Irán, y a su vez Israel también celebra porque dice, les eliminamos toda la cúpula militar y les destruimos el programa nuclear y los retrasamos años enteros en su desarrollo nuclear. O sea, todos festejan acá, ¿sí? Entonces,
quizá esa movida de Trump pudo haber sido útil como para darle un corte. Veremos con el tiempo si esto efectivamente es así o si en una semana estamos hablando de guerra nuevamente, ¿no? Habrá que ver. Porque ya te digo, Netanyahu necesita guerra permanente y el complejo militar, industrial de Estados Unidos, de Israel y de Europa requiere de guerra permanente. Recordemos que Estados Unidos le aporta una enorme cantidad de armas, pero también Alemania, por ejemplo, el 30% se dice de las armas israelíes se las aporta Alemania. Entonces, bueno, todos esos requieren la guerra porque si no es parte de su industria, de una de sus principales industrias. Se les cae la economía si no hay guerra. Entonces todo el tiempo requieren una excusa para ir a la guerra. Es muy sencillo eso. Fausto, ¿y qué relación le podemos dar con nuestra Argentina a todo esto? ¿No? Porque uno escucha, Mirá. uno ve estos países que es parte, vos lo decías, no es una industria, pero acá en la Argentina tenemos un gobierno libertario que tenemos un presidente que es antipatria, ¿no? Muy asociado. Ahí habría que ver varias cosas. Primero, si hubiera una guerra de larga duración, lo que llama una guerra de desgaste entre Irán e Israel, que podría desatarse, yo creo que no sería conveniente para Israel eso, y por eso no fueron por ese lado. El propio Netanyahu dijo, nuestros objetivos militares están cumplidos, no queremos seguirla más, y fue Israel la que pidió el cese al fuego. Claro. Se lo pide a Estados Unidos y Estados Unidos habla con Qatar y Qatar habla con Irán y ahí logran este cese al fuego. Pero el que lo pide es Israel, porque ya se estaba quedando sin municiones en su defensa antiaérea y en principio lo que ellos querían ya lo habían logrado supuestamente, como para poder cantar victoria. No le serviría para nada a Israel una guerra de desgaste. Pensemos que Irán estuvo 8 años en guerra con Irak, pero yo no me imagino a Israel 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en guerra con Irán. Sería imposible pensarlo. Ya tenés una cantidad enorme de israelíes abandonando Israel, huyendo de Israel. Cerraron todas las embajadas esos días. Claro, bueno. ¿Y qué pasaría con un Israel que terminara destruido, semidestruido en Medio Oriente? Claro. ¿A dónde iría a parar mucha de esa gente? Claro. Bueno, habría que ver qué pasa con estos convenios que ha hecho Argentina con Israel, donde se le dan beneficios sociales a los israelíes que vengan a trabajar en la Argentina, donde se les reconoce, por ejemplo, los aportes de jubilación y toda una serie de beneficios. Son llamativos muchos de estos acuerdos que va haciendo Milei con Netanyahu y con el gobierno israelí. Siempre hay un plan B en geopolítica, ¿no? Bueno, apostamos a quedarnos acá, apostamos a controlar Medio Oriente, apostamos a construir lo que se llama el proyecto del Gran Israel, del Nilo al Éufrates, como aparece en las vestimentas de muchos soldados de la CFDI, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si de golpe empiezan una guerra de larga duración, de desgaste, donde se van destruyendo barrios enteros, como vimos dentro de Tel Aviv, en Haifa, en Beersheba, etcétera, etcétera? Y tenemos una emigración masiva de israelíes. Bueno, a lo mejor hay lugares bastante despoblados en el planeta y en lugares muy hermosos, como puede ser la Argentina, que podría servir para acoger a esa población, ¿no? Recordemos que nos remontamos a fines del siglo XIX con Theodor Herzl en Der Judenstaat, en este libro que planteó distintos posibles emplazamientos para el futuro Estado que querían fundar. Estaba Palestina en primer lugar y en segundo lugar estaba la Patagonia Argentina. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El propio Herzl dice, bueno, pero no nos sirve tanto porque allí no sería esto bien acogido, y por otro lado Palestina es nuestra patria ancestral porque allí hace 2000 años estuvieron nuestros ancestros, bla, bla, bla. Y efectivamente terminó luego de la Segunda Guerra Mundial fundándose el Estado de Israel en 1948 en Palestina, pero siempre hay un plan B, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se trate de Ucrania, la famosa Nueva Hazaria, ¿no? Un lugar donde en su momento también hubo todo un reino, del cual deriva toda la rama Ashkenazi en Europa, o el caso de Argentina, con una enorme colectividad que podría darles la acogida. Bueno, hay que ver, o sea, todas estas cosas se estudian, se planifican en el largo plazo. Yo no digo que esto vaya a ocurrir, pero que se estudia, no tengan ninguna duda. De hecho, hasta en las Fuerzas Armadas de Argentina hubo en su momento un problema con el general Bendini, que planteó esta hipótesis, inmediatamente lo echaron del ejército. O sea, claro, entonces tampoco se hablan de estos temas, ni se permite que se hable. Así que, bueno... ahora, las hipótesis siempre existen. Si después se aplican o no, habrá que ver de los distintos contextos geopolíticos que vayan surgiendo en Medio Oriente. Fausto, en principio, sí. Te vamos a agradecer. Te vamos a agradecer por la... Bueno, cómo no. Por la comunicación. Es un tema muy apasionante. Sí.
donde, bueno, la cuestión de la despoblación en un país es algo estratégico, y eso en Argentina nunca se lo considera. La Patagonia está prácticamente despoblada con una bajísima densidad de población en los niveles más bajos del planeta. Y el encuentro Bilderberg de este año, que coincidió justo con toda esta conflagración bélica, uno de los temas importantes que se trató en Bilderberg, en Estocolmo, en Suecia, fue despoblación. Así que bueno, fíjense, no están todos los temas conectados. Están todos conectados y siempre la Argentina en los distintos conflictos tiene un posicionamiento. El posicionamiento actual es bastante diferente a otros momentos de la historia, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue aconteciendo todo esto, donde por supuesto no lo dijimos en ningún momento. Acá detrás de esto hay petróleo, agua, negocio de todo tipo, ¿no? No tengas dudas. Ese es el gran punto, ¿no? Siempre de estas cuestiones, ¿no? Intereses de los países y las diferentes relaciones que se van tejiendo. Bueno, muchísimas gracias. Recomendamos como siempre contrainfo.com. Contrainfo.com, entran y tienen todo esto que estuve hablando, lo tienen todo en un montón de notas para quienes les interese. Muchísimas gracias, te mandamos un gran saludo, Fausto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo, y gracias a toda tu audiencia. Un abrazo grande. Bueno, hasta aquí nos pasó Fausto Frank tratando de pensar un poquito este conflicto entre Irán, entre Israel y bueno, todo lo que está alrededor, ¿no? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Rusia y la Argentina ahí haciendo un papel, ¿viste? Hermoso, ¿no? Como diciendo, nos vamos a la guerra, dale. Sí, total. Ya que estamos. Y yo me llama atención. Hacemos una asinacción universal para... diciendo, estamos del lado correcto. Sí.